Hola, el día de hoy les leeré un texto de extensión media donde Isaac Asimov explora los elementos en la Tierra que hacen posible la creación de una civilización y a partir de esto trata de comparar o de intentar dilucidar cuán posible es que exista otra civilización en alguna parte diferente del universo. La Tierra. La incógnita es esta: ¿estamos solos? ¿Son los seres humanos los únicos poseedores de ojos que exploran las profundidades del universo? ¿Los únicos constructores de dispositivos que amplían los sentidos naturales? ¿Los únicos dueños de mentes que se esfuerzan por comprender e interpretar lo que se ve y se intuye? La respuesta podría ser: no estamos solos. Hay otras clases de seres que buscan y se hacen preguntas, y quizá lo hagan de manera más eficaz que nosotros. Muchos astrónomos creen que es así, y yo también lo creo. No sabemos dónde se encuentran esas mentes, pero están en alguna parte. No sabemos qué hacen, pero hacen mucho. No sabemos cómo son, pero son inteligentes. ¿Nos encontrarán si están en alguna parte allá? ¿Acaso nos han encontrado ya? Si no nos han encontrado, ¿podemos encontrarlos? Mejor aún, ¿debemos encontrarlos? ¿No es esto peligroso? Las anteriores preguntas son las que deberemos hacernos cuando hayamos convenido en que no estamos solos, y los astrónomos ya se las están haciendo. Todo el asunto concerniente a la búsqueda de la inteligencia extraterrestre se ha vuelto ahora tan común que, de hecho, se ha abreviado para evitar tropiezos al referirse a él. Los astrónomos se refieren a ese asunto como SETI, palabra formada por las iniciales de la frase en inglés The Search for Extraterrestrial Intelligence, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. La primera discusión científica de SETI, que ofreció cierta esperanza de llevar a cabo venturosamente esa búsqueda, se efectuó hace apenas unos años, en 1959. Así pues, es natural suponer que es reciente el asunto de la inteligencia, aparte de la nuestra propia. Parecería ser un fenómeno completamente del siglo XX que surge a causa del adelanto de la astronomía en las décadas recientes. Parecería también ser producto de los cohetes modernos y de los vuelos tripulados en el espacio exterior. Tal vez el lector crea que antes de las últimas décadas los seres humanos daban por sentado que estábamos solos, y que el nuevo concepto de inteligencia en otras partes llega como una gran sorpresa y obliga a la gente a someterse, quiera o no, a la revolución interna de una nueva idea. Nada podría estar más alejado de la verdad. Durante casi todo el transcurso de la historia, la mayoría de la gente ha dado por sentado que no estamos solos. La existencia de otras inteligencias ha sido aceptada como lo más natural. Esas creencias no han surgido a causa de los adelantos de la ciencia, todo lo contrario. Lo que la ciencia ha hecho es retirar los apoyos de antiguas suposiciones casuales acerca de la existencia de inteligencia en otras partes. La ciencia ha creado en torno nuestro un nuevo concepto del mundo en el cual, según las viejas normas, la humanidad es única. Comencemos con la premisa de la soledad, antes de poder llegar a un nuevo punto de vista respecto a una diferente clase de inteligencia en otros lugares. Espíritus. Para retrotraernos al comienzo, tendremos que reconocer que la frase inteligencia extraterrestre es de por sí rebuscada. Se refiere después de todo a inteligencia que se encuentra en mundos distintos de la Tierra, y para que tenga algún significado debe haber cierto reconocimiento de que existen mundos distintos de la Tierra. Sin embargo, durante casi toda la historia, para la mayoría de los seres humanos no hubo otros mundos aparte de la Tierra. La Tierra era el mundo, el hogar de los seres vivientes. Para los antiguos observadores el firmamento era exactamente lo que parecía ser: un dosel que cubría al mundo, azul de día y punteado por el fulgor redondo del sol, negro de noche y tachonado por la brillantez de las estrellas. En esas condiciones, la frase inteligencia extraterrestre no tiene ningún significado. Así pues, hablemos mejor de inteligencia no humana. Tan pronto como lo hagamos, podremos ver que los seres humanos de la era anterior a la de la ciencia suponían que la humanidad no estaba sola, que el mundo único que creían que llenaba el universo contenía una gran variedad de inteligencias no humanas.
no solo era la inteligencia humana una entre muchas, sino, muy probablemente, la más débil y la menos adelantada. Después de todo, para la mente precientífica, los sucesos del mundo parecían caprichosos y premeditados. Nada se sujetaba a la ley natural e inexorable porque la ley no se reconocía como parte del universo. Si algo ocurría fortuitamente, no era porque no se conociese lo bastante para predecirlo, sino porque todas las partes del universo se conducían por su propia voluntad y hacían las cosas por un motivo no comprendido y hasta tal vez por una razón inexplicable. El libre albedrío se asocia inevitablemente con la inteligencia. Para hacer algo por voluntad propia es necesario comprender la existencia de alternativas y escoger entre ellas, y tal cosa resulta atributo exclusivo de la inteligencia. Por tanto, parecía sensato considerar a la inteligencia como aspecto universal de la naturaleza. Para los antiguos griegos, cuyos mitos conocemos mejor, todo aspecto de la naturaleza tenía sus propios espíritus. Toda montaña, toda roca, todo arroyo, toda laguna, todo árbol tenía su ninfa, señalada no solo por su inteligencia, sino por una forma más o menos humana. El océano tenía su deidad, lo mismo que el cielo y el averno. A esas deidades se les asignaban atributos humanos, como la procreación y el sueño, así como diversos niveles de abstracción como el arte, la belleza y la casualidad. Con el transcurso del tiempo, los pensadores griegos se volvieron lo suficientemente sutiles como para considerar a esos espíritus y deidades como símbolos y para tratar de retirarlos de las asociaciones humanas. De esa manera, para comenzar, se creyó que Zeus y los dioses que lo acompañaban vivían en el monte Olimpo en el norte de Grecia, pero posteriormente se les trasladó a un vago cielo en el firmamento. Asterisco. Tenemos aquí un ejemplo de otro mundo, pero nunca visible y de ninguna manera sentido en la forma ordinaria. El mismo desplazamiento ocurrió en el caso del Dios de los israelitas, quien originalmente vivió en el monte Sinaí o en el Arca de la Alianza, pero que con el tiempo fue trasladado al cielo. De igual manera, el mundo de los espíritus de los muertos se creyó al principio que compartía el mundo de los vivos. Así, en la Odisea, Odiseo visita el Hades en algún lugar muy vago del apartado occidente, y es en alguna parte de ese occidente donde también pudieron existir los campos elíseos, el paraíso griego. Los espíritus de los muertos fueron transferidos con el tiempo a un infierno semimístico y subterráneo. Con todo, ese proceso de abstracción sutil es meramente un fenómeno intelectual con el objeto de librar al pensador de opiniones molestas y nada sagaces. Rara vez afectaba esa abstracción a la gente ordinaria. Así, cualquiera que haya sido el concepto que un filósofo griego tuviese de la causa de la lluvia, el labriego común y sin educación posiblemente haya interpretado ese fenómeno lo mismo que Aristófanes en una de sus comedias, como los orines de Zeus a través de un sedazo. En los Estados Unidos contemporáneos, la meteorología es un estudio complejo y los cambios en el estado del tiempo se consideran como fenómenos naturales regidos por leyes tan complejas que hasta ahora, para desgracia nuestra, no hemos podido comprender totalmente, por lo que podemos predecir esos cambios solo con moderado acierto. Empero, para muchos norteamericanos una sequía, por ejemplo, es la voluntad de Dios, y acuden a las iglesias a orar por la lluvia, bajo la impresión de que los planes que Dios ha hecho son tan triviales y tan poco importantes que si se le pide que los cambie, así lo hará. Estamos acostumbrados a pensar que todos los dioses y demonios de la mitología son sobrenaturales, pero no es ese realmente un empleo justo de la palabra. Cualquier cultura en su etapa constructora de mitos no ha llegado aún al concepto de la ley natural, en el sentido moderno, por lo que nada es verdaderamente sobrenatural. Los dioses y los demonios son simplemente sobrehumanos, pueden hacer cosas que los seres humanos no pueden realizar. Fue la ciencia moderna la que introdujo el concepto de las leyes naturales, las cuales no pueden ser violadas en ninguna circunstancia. Las leyes de la conservación, de la termodinámica, las de Maxwell, la teoría cuántica, la de la relatividad, el principio de indeterminación, las relaciones causales. Ser sobrehumano es perfectamente permisible, pues son comunes esos casos. El caballo es sobrehumano en su velocidad, el elefante en su fuerza, la tortuga en su longevidad, el camello en su resistencia, el delfín en su natación.
Es hasta concebible que algún ente no humano tenga inteligencia sobrehumana. Sin embargo, apartarse de las leyes de la naturaleza, ser sobrenatural, no es admisible en un universo tal como lo interpreta la ciencia, o sea, en el universo científico, que es el único del cual se ocupa este libro. Podría arguirse fácilmente que los seres humanos no tienen derecho a decir que esto o aquello no es permisible, que algo a lo que se llama sobrenatural recibe ese nombre por definición arbitraria, basada en conocimientos finitos e incompletos. Todo sobre ciencia debe reconocer que no conocemos todas las leyes de la naturaleza que puedan existir, y que no comprendemos perfectamente bien las consecuencias y limitaciones de las leyes de la naturaleza que creemos que existen. Más allá de lo poco que sabemos, puede haber mucho que parezca sobrenatural a nuestro minúsculo entendimiento, pero que, no obstante, existe. De acuerdo, pero consideremos lo siguiente. Cuando partimos de la ignorancia, no podemos llegar a ninguna conclusión. Cuando decimos cualquier cosa puede ocurrir y cualquier cosa puede ser porque sabemos tan poco que no tenemos derecho a decir esto es así o esto no es así, entonces todo razonamiento se detiene ahí. Nada podemos eliminar, nada podemos afirmar, todo lo que no es posible hacer es juntar palabras y pensamientos sobre la base de la intuición o la fe, o la revelación, pero desgraciadamente no hay dos personas que parezcan compartir la misma intuición o la misma fe o la misma revelación. Lo que debemos hacer es fijar reglas y límites, por arbitrarias que parezcan. Entonces, descubrimos lo que podemos decir dentro de esas reglas y esos límites. El punto de vista científico sobre el universo es tal que admite únicamente aquellos fenómenos que, en una u otra forma, pueden ser observados de un modo accesible a todos y que admite aquellas generalizaciones a las que llamamos leyes de la naturaleza que pueden ser deducidas de dichas observaciones. Por tanto, hay exactamente 4 campos de fuerza que controlan todas las acciones recíprocas de las partículas subatómicas. Esos campos de fuerza son, en el orden de su descubrimiento, el gravitacional, el electromagnético, el de acciones recíprocas nucleares fuertes y el de acciones recíprocas nucleares débiles. Ningún fenómeno que se haya observado puede dejar de ser explicado por una u otra de estas fuerzas. Hasta ahora ningún fenómeno es tan pasmoso que los científicos tengan que concluir que debe existir alguna quinta fuerza, distinta de las 4 que he mencionado. Es perfectamente posible decir que existe una quinta clase de acción recíproca, pero que no puede ser observada, o una sexta clase, o cualquier variedad de clases. Si no puede ser observada, si no puede hacerse evidente en ninguna forma, nada se gana hablando de ella, excepto tal vez para el entretenimiento de inventar una fantasía. Asterisco. No deseo denigrar el valor de inventar fantasías. Es un arte noble, que demanda gran pericia, lo sé muy bien. Durante años enteros me he ganado la vida en ello. Sin embargo, una cosa es inventar una fantasía divertida y otra muy distinta confundirla con la realidad. También es perfectamente posible decir que hay una quinta acción recíproca o una sexta o cualquier otra, que puede sin duda ser observada, pero solo por ciertas personas y en determinadas condiciones imprevisibles. Podría ser concebible tal cosa, pero no cae en el campo de la ciencia, pues en esas condiciones cualquier cosa podría decirse. Puedo decir que las montañas rocallosas están hechas de esmeraldas, que tienen la propiedad de parecer piedras ordinarias a todo el mundo menos a mí. Es imposible refutar tal afirmación, pero ¿qué valor tiene la misma? Lejos de tener algún valor, declaraciones como estas irritan tanto a la gente que cualquiera que insista en hacerlas se expone a ser tildado de demente. La ciencia se ocupa únicamente de fenómenos que pueden ser reproducidos, de observaciones que en ciertas condiciones fijas las puede hacer cualquier persona de inteligencia normal, de observaciones respecto a las cuales pueden estar de acuerdo hombres razonables. Asterisco. No me molestaré en definir lo que es un hombre razonable. Sospecho que una suposición favorable que podemos hacer es que cualquiera que se moleste en leer este libro es un hombre razonable. De hecho, podrá arguirse muy bien que la ciencia es el único campo de acción del intelecto humano, en el cual los hombres razonables suelen estar de acuerdo, y en el que también los hombres razonables cambian a veces de parecer cuando se obtienen nuevas pruebas.
En política, en arte, en literatura, en música, en filosofía, en religión, en economía, en historia, puede prolongarse esta lista tanto como se quiera. Hombres que por otros conceptos son razonables, suelen no solo estar en desacuerdo, sino que invariablemente lo están, a veces con el más encendido apasionamiento, y parece también que nunca cambian de parecer. Naturalmente, el punto de vista científico acerca del mundo no ha sido transmitido intacto desde tiempo inmemorial. Fue descubierto y ampliado poco a poco. Ahora no está completo, y tal vez nunca lo esté. Al principio, los nuevos refinamientos, modificaciones y adiciones quizá parezcan fantasías. La teoría cuántica y la de la relatividad indudablemente lo parecieron. Pero hay formas bien conocidas de poner a prueba tales cosas, con todo cuidado, y si las teorías pasan la prueba, son aceptadas. El método de la prueba no es siempre sencillo y fácil, y mientras se hacen las pruebas, pueden surgir disputas. Asterisco. Tales disputas suelen ser a veces muy enconadas y causantes de polémicas, pues los científicos son humanos y cualquiera de ellos puede ser a veces mezquino, ruin, vengativo o sencillamente estúpido, por lo que la comprobación llega a demorarse innecesariamente. Con todo, la aceptación vendrá a la postre, pues el pensamiento científico se corrige a sí mismo mientras existe una razonable libertad de investigación y publicación. Por supuesto, es difícil estar seguro de tener libertad absoluta, si se carece de fondos infinitos y de espacio infinito. Con lo anterior, justifico que este libro se ocupe de lo sobrenormal cuando sea necesario, pero nunca de lo sobrenatural. En la discusión sobre la inteligencia humana de la que nos ocuparemos en este libro, no consideraremos ni a ángeles, ni a demonios, ni a Dios, ni al diablo, ni a nada que no sea accesible por medio de la observación, el experimento y la razón. Animales. En nuestra búsqueda de inteligencia no humana en la Tierra, después de eliminar todas las cosas maravillosas que la imaginación humana ha construido de la nada, debemos encontrar lo que podamos en las cosas deslustradas que sea posible palpar y observar. De los objetos naturales de la Tierra, en nuestra búsqueda de inteligencia, podemos eliminar a los inanimados o no vivientes. Esto dista mucho de ser una decisión indiscutible, pues no es posible pensar que la conciencia y la inteligencia sean inherentes a toda la materia, y que hasta los átomos individuales tengan cierta microcantidad de ambas cosas. Quizás sea así, pero en atención a que semejante conciencia o inteligencia no puede ser medida de ninguna forma, al menos hasta ahora, y no nos queda otro remedio que decir hasta ahora, ni tan siquiera observada, queda fuera del universo que he propuesto como campo de estudio, y la podemos eliminar. Además, si buscamos inteligencia no humana, puede darse por sentado que indagamos una inteligencia que al mismo tiempo que se encuentra en algo distinto del ser humano, sea no obstante más o menos comparable en calidad a la inteligencia de los seres humanos. Eso significa que debe ser una inteligencia que podamos reconocer claramente como tal, pues la inteligencia que pueda haber en una piedra no es de la clase que podamos reconocer. Pero es que ¿todas las clases de inteligencia deben ser las mismas o semejantes o reconocibles? ¿No podría ser un peñasco tan intensamente inteligente como lo somos nosotros, o aún más, pero en una forma completamente irreconocible? Si esto es así, nada hay que impida decir que todo objeto en el universo es tan inteligente como un ser humano o más, pero que en el caso de cada uno de esos objetos, la índole de su inteligencia es tan diferente de la nuestra que resulta irreconocible para nosotros. Si podemos sostener tal cosa, todos los argumentos cesan ahí mismo y no hay lugar para más investigación. Debemos establecer límites para poder continuar. Al buscar inteligencia no humana, podemos limitarnos razonablemente a la que podamos reconocer como tal, aunque sea solo vagamente, por medio de observaciones reproducibles y empleando como norma nuestra propia inteligencia. Es posible que esa inteligencia sea tan diferente de la nuestra que no la reconozcamos inmediatamente, pero que sea posible llegar a reconocerla por grados. Sin embargo, en todos los años de asociación humana con objetos inanimados,
No ha habido verdadera razón para suponer que cualquiera de ellos haya mostrado ningún signo de inteligencia, por pequeño que sea. Asterisco. Hago una excepción con esos objetos inanimados llamados computadoras que han aparecido en el último cuarto de siglo y que, en algunas formas, indican propiedades que fácilmente pueden ser tomadas como inteligencia. Con todo, esos objetos son productos humanos y pueden ser considerados con justicia como extensiones de la inteligencia humana y no como una inteligencia no humana, motivo por el cual es muy razonable eliminarlos. Si pasamos a los objetos animados, podríamos plantear el asunto de cómo distinguir entre objetos inanimados y animados. La distinción es más difícil de lo que podríamos creer, pero parece fuera de propósito. Los objetos que ofrecen la más ligera posibilidad de confusión respecto a su clasificación entre animados o inanimados claramente no presentan motivos razonables para que se les atribuya inteligencia no humana. Y de los objetos que indiscutiblemente son animados, podemos eliminar a todo el mundo vegetal. No hay inteligencia reconocible en la más asombrosa secoya, en la rosa de perfume más fino o en el más feroz atrapamoscas. Asterisco. Se han escrito libros que describen cómo las plantas parecen entender el lenguaje humano y reaccionar ante él con aparente inteligencia. Sin embargo, hasta donde saben los biólogos, tales opiniones carecen de todo fundamento científico. En cambio, tratándose de animales, el asunto cambia. Los animales se mueven como nosotros y tienen necesidades reconocibles como nosotros las tenemos, comen, duermen, eliminan, se reproducen, buscan la comodidad y evitan el peligro. A causa de esto existe la tendencia a ver en sus actos una motivación e inteligencia humana. Así, en la imaginación humana, las hormigas y las abejas que siguen una conducta totalmente instintiva con poca o ninguna capacidad para la variación individual o modificaciones de conducta para hacer frente a eventualidades no buscadas, se les tiene como industriosas por su propia voluntad. A la culebra que serpea por la hierba porque esa es la única manera en que su forma y su estructura le permiten moverse, y que por tanto evita ser notada y puede atacar antes de ser vista, se le imagina taimada e insidiosa. Esta caracterización la sostiene la autoridad de la Biblia, véase Génesis 3:1. De manera semejante, al asno se le cree estúpido, al león y al águila orgullosos y majestuosos, al pavo real vanidoso, a la zorra astuta y así por el estilo. Es casi inevitable que la muy extendida atribución de motivos humanos a la conducta de los animales nos llevará a dar por sentado que de poder establecer comunicación con ciertos animales encontraríamos que tienen inteligencia humana. Esto no quiere decir que ciertos seres humanos, si se les presiona, reconocerán que creen tal cosa. Sin embargo, podemos ver las películas de Disney en las que figuran animales con inteligencia humana y permanecer cómodamente inadvertidos de la incongruencia. Naturalmente, esos dibujos animados son únicamente un juego divertido, y la suspensión voluntaria de la incredulidad es característica muy conocida de los seres humanos. Además, las fábulas de Esopo y las crónicas medievales de Reinalda la Zorra no se refieren realmente a animales parlantes, sino que son formas de expresar algunas verdades acerca de abusos sociales, sin exponerse al enojo de los poderosos, quienes tal vez no sean lo suficientemente inteligentes para reconocer que se les está satirizando. Sin embargo, la larga popularidad de estas historias de animales, a las que podemos añadir las del tío Remus por Joel Chandler Harris y las del Dr. Dolittle por Hugh Lofting, demuestra cierta tendencia del ser humano a suspender la incredulidad en este aspecto particular, tal vez más que en ningún otro. Sospecho que hay un sentimiento reprimido de que si los animales no son tan inteligentes como nosotros, deberían serlo. Ni siquiera podemos refugiarnos en el hecho de que las historias de animales que hablan son esencialmente para niños. El reciente éxito de librería de Watership Down por Richard Adams es ejemplo de un libro para adultos sobre animales que hablan que me pareció profundamente conmovedor. No obstante, junto a este antiguo y primordial sentimiento de parentesco con los animales, aunque los cazamos y los esclavizamos, hay en el pensamiento occidental por lo menos la conciencia de un abismo impasable entre los seres humanos y otros animales.
En el relato bíblico de la creación, el ser humano es creado por Dios en forma diferente de como lo fue el resto de los animales. Al ser humano se le describe como hecho a imagen de Dios, quien le dio el dominio sobre el resto de la creación. El significado de esta diferencia puede interpretarse de diversas maneras, que el ser humano tiene alma y los otros animales no, que hay una chispa de divinidad e inmortalidad en los seres humanos, no existente en otros animales, que en los seres humanos hay algo que sobrevivirá a la muerte, en tanto que nada de eso ocurrirá en el caso de los otros animales, etc. Todo esto se encuentra fuera del campo de la ciencia y puede hacerse a un lado. Empero, el influjo de tales puntos de vista religiosos facilita creer que sólo los seres humanos son razonables y que ningún otro animal lo es. Esto, por lo menos, es algo que puede ser sometido a prueba y observado por los métodos usuales de la ciencia. Con todo, los seres humanos no se han sentido lo suficientemente seguros de la singularidad de su especie para permitir que se les someta a la prueba de la investigación científica. Hay cierto nerviosismo acerca de la tendencia de los biólogos, con un vigoroso concepto del orden, a clasificar a los seres vivientes en especies, géneros, órdenes, familias y demás. Al agrupar a los animales de acuerdo con las semejanzas mayores y menores, se forma una especie de árbol de la vida con varias especies que ocupan diferentes vástagos de distintas ramas. Lo que comienza como metáfora inescapable sugiere bastante claramente la posibilidad de que el árbol crezca y las ramas se desarrollen. En resumen, la simple clasificación de las especies conduce inexorablemente a la sospecha de que la vida evolucionó, de que, por ejemplo, especies más inteligentes se desarrollaron de otras menos inteligentes, y de que especialmente los seres humanos se perfeccionaron de especies primitivas que carecían de capacidades que ahora consideramos peculiarmente humanas. En efecto, cuando Charles Darwin publicó su obra El origen de las especies en 1859, hubo una explosión de ira contra ese libro, no obstante que Darwin se abstuvo cuidadosamente de referirse a la evolución humana. Transcurriría otra década antes de que se atreviera a publicar El origen del hombre. Aún ahora a mucha gente se le hace difícil aceptar el hecho de la evolución. Al parecer no encuentra ofensiva la insinuación de que hay características humanas en animales como los ratones, pero le parece ofensivo que nosotros mismos descendamos de antepasados subhumanos. Primates. En la clasificación de los animales hay un orden llamado de los primates, que incluye a los popularmente conocidos como monos y changos. En su aspecto, los primates se asemejan a los seres humanos más que a ningún otro animal, y de ese aspecto es natural deducir que están más estrechamente relacionados con los seres humanos que otros animales. En realidad, el ser humano debe ser incluido como primate si ha de tener algún sentido la clasificación de los animales. Una vez aceptada la evolución, debe llegarse a la inevitable conclusión de que los diversos primates, con inclusión del ser humano, se han desarrollado desde algún tallo ancestral único, y que todos son primos en diversos grados, por así decirlo. La semejanza de otros primates a los seres humanos es, al mismo tiempo, enternecedora y repulsiva. El sector de los monos es siempre el más concurrido en un parque zoológico, y la gente observa fascinada a los antropoides, los que más se asemejan al ser humano. Empero, el dramaturgo inglés William Congreve escribió en 1695: «Nunca puedo mirar detenidamente un mono sin reflexiones muy mortificantes». No es difícil adivinar que esas reflexiones mortificantes deben haber sido que los seres humanos podrían ser descritos como monos grandes y algo más inteligentes. Los que se oponen a la idea de la evolución suelen ser especialmente hostiles a los monos, al exagerar sus características no humanas para hacer menos aceptable cualquier concepto de parentesco entre ellos y nosotros. Se han buscado distinciones anatómicas, alguna pequeña estructura corpórea que pudiera encontrarse únicamente en los seres humanos y no en otros animales, especialmente en los simios. No se ha hallado ninguna. De hecho, la semejanza superficial entre nosotros y otros primates, y concretamente entre nosotros y el chimpancé y el gorila, se vuelve más profunda después de un detenido examen. No hay ninguna estructura interna en el ser humano que no exista también en el chimpancé y en el gorila. Todas las diferencias son de grado, nunca de clase. Pero si la anatomía no establece un abismo absoluto entre los seres humanos y los animales no humanos más estrechamente relacionados,
Tal vez la conducta sí lo establezca. Por ejemplo, el chimpancé no puede hablar. Los esfuerzos por enseñar a los chimpancés jóvenes a hablar, por pacientes, hábiles y prolongados que sean, siempre han fracasado. Sin habla, el chimpancé sigue siendo un simple animal. La frase en inglés dumb animal, animal mudo o tonto, no se refiere a la falta de inteligencia del animal, sino a que no puede hablar. Pero, ¿podría ser que confundimos la comunicación con el habla? El habla es indudablemente la forma más eficaz y delicada de comunicación que conocemos, pero ¿es la única? El habla humana depende de la facultad de controlar movimientos rápidos y delicados de la garganta, la boca, la lengua y los labios, y todo ello parece estar bajo el control de una porción del cerebro llamada circunvolución de Broca, por el cirujano francés Pierre-Paul Broca. Si a la circunvolución de Broca la daña un tumor o un golpe, el ser humano padece afasia y no puede ni hablar ni comprender el habla. Sin embargo, un ser humano en esas condiciones conserva su inteligencia y puede hacerse entender, por ejemplo, por medio de gestos o señas. La sección del cerebro del chimpancé, equivalente a la circunvolución de Broca, no es lo suficientemente grande o compleja para que permita el habla en el sentido humano. Pero, ¿qué decir de los gestos? Los chimpancés se valen de estos para comunicarse en la selva. ¿Podría mejorar esa facultad? En junio de 1966, Beatrice y Allen Gardner de la Universidad de Nevada seleccionaron a un chimpancé hembra de año y medio que llamaron Washoe y decidieron intentar enseñarle un lenguaje de gestos para sordomudos. Los resultados fueron sorprendentes para ellos y para el mundo entero. Washoe aprendió fácilmente varias docenas de signos, empleándolos correctamente para comunicar deseos y abstracciones. Inventó modificaciones que también empleaba de modo correcto. Intentó enseñar el idioma a otros chimpancés y evidentemente le agradaba establecer comunicación. Otros chimpancés han sido adiestrados en forma semejante. A algunos se les ha enseñado a arreglar y a rearreglar fichas imantadas en un tablero. Al hacer tal cosa demostraron ser capaces de tomar en cuenta la gramática y no se les engañó cuando sus maestros crearon deliberadamente frases sin sentido. A gorilas jóvenes se les ha entrenado en forma parecida y han mostrado incluso mayores aptitudes que los chimpancés. No se trata de reflejos condicionados. Todas las pruebas demuestran que los chimpancés y los gorilas saben lo que están haciendo en el mismo sentido en que los seres humanos saben lo que hacen cuando hablan. Por supuesto, el lenguaje de los simios es muy sencillo en comparación con el de los seres humanos. Estos son enormemente más inteligentes que los monos, pero aquí también la diferencia es de grados más bien que de clase. Cerebro. A cualquiera que considere la inteligencia comparativa de los animales, le será fácil ver que el factor anatómico clave es el cerebro. Los primates tienen en general cerebros más grandes que la mayoría de los no primates, y el cerebro humano es, con mucho, el más grande entre los de primates. El cerebro de un chimpancé adulto pesa 380 gramos y el de un gorila 540 gramos, en comparación al cerebro de un hombre adulto que pesa un promedio de 1450 gramos. Sin embargo, el cerebro humano no es el más grande que haya evolucionado. Los elefantes más grandes tienen cerebros hasta de 6000 gramos y las ballenas más grandes cerebros que llegan a los 9000 gramos. Es indudable que el elefante figura entre los animales más inteligentes. En efecto, la inteligencia de los elefantes es tan notable que los humanos tienden a exagerarla. Hay mayor tendencia a exagerar la inteligencia del elefante que la del mono, tal vez porque el elefante es tan diferente de nosotros en su aspecto que representa una menor oportunidad a nuestra singularidad. No tenemos la misma oportunidad de estudiar a las ballenas como la de estudiar a los elefantes, pero podemos creer, sin reparos, que las ballenas figuran también entre los animales más inteligentes. Aunque los elefantes y las ballenas son relativamente inteligentes, es indudable que lo son mucho menos que los seres humanos y tal vez menos que el chimpancé y el gorila. ¿Cómo puede tal cosa corresponder al tamaño sobrehumano de sus respectivos cerebros?
El cerebro no es simplemente un órgano de la inteligencia, también es el medio por el cual los aspectos físicos del cuerpo se organizan y controlan. Si el tamaño del cuerpo es grande, una buena parte del cerebro se ocupa de lo físico y deja muy poco a lo puramente intelectual. Así, cada medio kilo de cerebro de chimpancé se encarga de 75 kilos de cuerpo del mismo, de suerte que la relación entre cerebro y cuerpo es de 1 a 150. En el gorila, la relación suele ser tan baja como de 1 a 500. En el ser humano, en cambio, la relación es de alrededor de 1 a 50. Compárese lo anterior con el elefante, en el que la relación entre cerebro y cuerpo es tan baja como de 1 a 1000, y con las ballenas más grandes, que es como de 1 a 10.000. Así pues, no es sorprendente que haya algo especial en los seres humanos que los elefantes y las ballenas, a pesar de sus grandes cerebros, no puedan alcanzar. Empero, hay organismos en los cuales la relación entre cerebro y cuerpo es en realidad más favorable que la del ser humano. Esto es cierto en el caso de algunos de los monos más pequeños y en el de ciertos colibríes. En algunos monos, la relación es tan alta como de 1 a 75.5. Aquí, no obstante, la masa absoluta del cerebro es demasiado pequeña como para llevar mucha carga intelectual. El ser humano logra un promedio muy acertado. El cerebro humano es lo suficientemente grande para permitir una inteligencia elevada, y el cuerpo humano lo bastante pequeño para permitir al espacio cerebral para el esfuerzo intelectual. Pero aún en esto, el ser humano no es único. Al considerar la inteligencia de las ballenas, tal vez no sea justo escoger los ejemplares más grandes. Se podría entonces tratar de medir la inteligencia de los primates considerando al más grande, el gorila, y pasar por alto a su primo más pequeño, el ser humano. ¿Qué decir de los delfines y marsopas, que son parientes pigmeos de las ballenas gigantescas? Algunos de esos seres no son más pesados que los humanos y no obstante tienen un cerebro más grande que el humano, con pesos hasta de 1700 gramos y con circunvoluciones más extensas. Sería aventurado decir, con esa sola base, que el delfín es más inteligente que el ser humano porque existe el punto de la organización interna del cerebro. El cerebro del delfín quizá esté organizado para fines predominantemente no intelectuales. La única forma de saberlo es estudiando la conducta del delfín, pero al intentar hacerlo tropezamos con los lamentables estorbos. Los delfines parecen comunicarse por medio de sonidos modulados, que son todavía más complicados que los del lenguaje humano, por lo que hasta ahora no hemos podido lograr ningún adelanto en la comprensión de estos sonidos. También parecen mostrar algunos signos de conducta inteligente, aún de conducta bondadosa y comprensiva, pero por otra parte, el medio en que viven es tan distinto del nuestro que nos es difícil penetrar en ellos y entender sus pensamientos y sus motivaciones. El punto relativo al nivel exacto de la inteligencia del delfín sigue siendo discutible, al menos hasta ahora. Fuego. En vista de lo expuesto en las secciones anteriores de este capítulo, a la pregunta de si existe en la Tierra la inteligencia no humana, debe responderse de esta manera: sí existe. Parecería que no ha sido demostrada la afirmación que hago al principio de este capítulo, de que la ciencia señala que estamos solos. Hay varios animales con inteligencia sorprendentemente elevada. Además de los simios, los elefantes y los delfines, los cuervos son excepcionalmente inteligentes y si se les compara con otros pájaros, y los pulpos muestran un nivel de inteligencia que supera en mucho al de otros invertebrados. Con todo, sí existen diferencias absolutas, sí hay abismos impasables. La clave se encuentra no tanto en la simple presencia de la inteligencia, sino en lo que se hace por medio del empleo de esa inteligencia. Se ha definido a los seres humanos como animales que fabrican herramientas. Indudablemente, hasta los homínidos de cerebro pequeño, que fueron nuestros precursores hace un par de millones de años, se valían ya de guijarros a los que daban forma. Esto no es sorprendente, pues el cerebro de esos homínidos, no obstante ser pequeño, era mejor que el de los simios de ahora. Sin embargo, otros animales, hasta algunos nada inteligentes, se valen de piedras y de ramitas en formas que pueden considerarse como equivalentes al empleo de herramientas. Así pues, no es la fabricación de herramientas lo que por sí mismo establece una distinción clara entre el ser humano y otros animales inteligentes.
pero puede haber cierta clase de herramientas que señale claramente la línea divisoria que separa a las especies más inteligentes de las demás. No tenemos que buscar mucho. La clave se encuentra en el control y el uso del fuego. Existen pruebas definitivas de que el fuego se empleó en cavernas de China, en las cuales habitó una de las primeras especies de homínidos, la del Homo erectus, hace por lo menos medio millón de años. El descubrimiento del fuego nunca se ha olvidado. Ninguna sociedad humana que existe ahora en cualquier lugar de la Tierra ignora la manera de encender fuego y emplearlo. Ninguna especie no humana, hasta donde sabemos, ha logrado el más ligero adelanto hacia el empleo del fuego. Supongamos que definimos la inteligencia humana de esta manera, un nivel suficientemente alto para permitir el perfeccionamiento de métodos para encender y emplear el fuego. En ese caso, a la pregunta de si existe en la Tierra entre especies no humanas el equivalente de la inteligencia humana, debe responderse no. El ser humano es único. Esto podrá parecer injusto, resultado de una definición arbitraria y egoísta. Veamos si lo es, comparando al delfín con el ser humano. El delfín pasa su vida en el agua y el ser humano en el aire. El agua es un medio viscoso, mucho más viscoso que el aire. Se necesita mayor esfuerzo para abrirse paso por el agua, a determinada velocidad que por el aire. Cualquiera que haya tratado de correr estando parcialmente sumergido en agua sabe que así es. Para lograr rapidez en el agua, el delfín ha evolucionado en forma aerodinámica que reduce la resistencia del agua. En cambio, por moverse en el aire, el ser humano no necesita una forma aerodinámica, puede tener una forma muy irregular y no obstante ser capaz de moverse rápidamente. Por esa razón, el ser humano es capaz de desarrollar apéndices complicados, lo cual no puede hacer el delfín. La aerodinámica del delfín le permite tener dos aletas achatadas y otra de cola, como únicos apéndices para maniobrar, que le sirven solo para propulsión y guía. Para decirlo sucintamente, los seres humanos, por vivir en el aire, pueden desarrollar manos con las cuales manipular su medio ambiente. Los delfines, por vivir en el agua, no pueden desarrollar manos. Por otra parte, el fuego que los primeros humanos aprendieron a manejar es radiación de calor y luz resultante de una rápida reacción química que libera energía. Las más comunes reacciones químicas en gran escala que liberan energía y son útiles a este respecto resultan de la combinación con el oxígeno del aire de sustancias que contienen átomos de carbono, de hidrógenos o de ambos, combustible. A ese respecto se le llama combustión. A este proceso se le llama combustión. El fuego no puede existir debajo del agua, pues allí no hay oxígeno libre y es imposible la combustión. Por tanto, aunque los delfines tuviesen la inteligencia necesaria para imaginar el fuego y resolver mentalmente los medios necesarios para dominarlo y emplearlo, no pondrían en práctica ese conocimiento. Vemos ahora, no obstante, que el empleo del fuego por el ser humano podría considerarse sólo como la consecuencia accidental del hecho de que el ser humano vive en el aire, lo cual en sí mismo no es necesariamente una verdadera prueba de inteligencia. Después de todo, los delfines, aunque no pueden manipular su medio ni hacer y emplear fuego, quizá hayan desarrollado a su propia manera una sutil filosofía de la vida, quizá hayan resuelto más útilmente que nosotros una forma razonable de vivir. Es posible que intercambien más alegría y buena voluntad con sus sentimientos y comprendan mejor. El que no podamos entender su filosofía y sus modos de pensar no constituye una prueba de que su inteligencia sea poca, sino más bien, tal vez, sea una prueba de la pequeñez de la nuestra. Tal vez. Lo cierto es que no tenemos prueba de la filosofía de la vida del delfín. Esa falta de prueba posiblemente sea culpa nuestra, pero nada hay que podamos hacer a este respecto. Sin alguna prueba no es posible razonar útilmente. Podemos buscar una prueba y quizá algún día la encontraremos, pero, entre tanto, razonablemente no podemos atribuir al delfín inteligencia humana. Además, aunque nuestra definición de inteligencia humana sobre la base del fuego sea injusta y egoísta en una escala abstracta, resultará útil y razonable para los fines de este libro. El fuego nos coloca en un camino que lleva a una búsqueda de inteligencia extraterrestre. Sin el fuego nunca hubiéramos llegado a ese punto. Así, pues, las inteligencias extraterrestres que buscamos deben haber ideado el uso del fuego, o para ser justos, su equivalente, en algún momento de su historia, o bien,
como estamos a punto de verlo, no podrían haber desarrollado los atributos que le permitieran ser descubiertos. Civilización. En toda la historia de la vida, las especies de seres vivientes han hecho uso de la energía química por medio de la lenta combinación de ciertas sustancias químicas con el oxígeno dentro de sus células. Este proceso es análogo al de la combustión, pero más lento y controlado en forma mucho más delicada. A veces, se aprovecha la energía disponible en los cuerpos de especies más fuertes, como cuando una rémora se adhiere a un tiburón, o como cuando un ser humano unce un buey al arado. Las fuentes inanimadas de energía se emplean a veces cuando las especies se dejan llevar o mover por el viento o por corrientes de agua. Sin embargo, en esos casos, la fuente inanimada de energía debe ser aceptada en el lugar y en el momento en que se encuentre, y en la cantidad que exista en ese instante. En el uso del fuego por el ser humano intervino una fuente inanimada de energía portátil, que podía ser empleada cuando se deseara. Podía ser encendida o extinguida a voluntad y usada cuando se requiriera. Podía ser conservada en pequeño o alimentada hasta que fue grande. Y podía empleársele en la cantidad deseada. El uso del fuego permitió a los seres humanos, adaptados por la evolución al tiempo benigno, penetrar a las zonas templadas, les permitió sobrevivir a las noches frías y a los inviernos largos, protegerse de las bestias predadoras que evitan el fuego, asar carne y tostar granos, con lo que ampliaron su régimen alimenticio y limitaron el peligro de infecciones bacterianas y parasitarias. Los seres humanos se multiplicaron, lo que significó que contaron con más cerebros para idear futuros adelantos. Con el fuego, la vida no fue ya tan aleatoria y se dispuso de más tiempo para que esos cerebros se ocuparan en algo más que sus necesidades inmediatas. En resumen, el empleo del fuego puso en movimiento una serie acelerada de adelantos tecnológicos. Hace unos 10.000 años, en el Medio Oriente, se lograron varios progresos importantísimos. Entre ellos figuraron el surgimiento de la agricultura, el pastoreo, las ciudades, la alfarería, la metalurgia y la escritura. El último paso, el de la escritura, ocurrió en el Medio Oriente hace unos 5.000 años. Este conjunto de cambios en un periodo de 5.000 años introdujo lo que llamamos civilización, nombre que damos a una vida asentada, a una sociedad compleja en la cual los seres humanos se especializan para realizar diversas tareas. Indudablemente, otros animales pueden crear comunidades complejas de diversos tipos de individuos expertos en distintas misiones. Esto es más notable en insectos gregarios como las abejas, las hormigas y las termitas, entre las cuales los individuos están en algunos casos especializados fisiológicamente hasta un grado en que no pueden comer, sino que deben ser alimentados por otros. Algunas especies de hormigas practican la agricultura y cultivan pequeños campos de hongos, en tanto que otras pastorean ofidios y otras incluso hacen la guerra y esclavizan a especies más pequeñas de hormigas. Por supuesto, la colmena y la colonia de hormiga o de termita tienen muchos puntos de analogía con la ciudad humana. De cualquier modo, las sociedades no humanas más complejas, las de los insectos, son resultado de una conducta instintiva, cuyas normas se encuentran incorporadas a los genes. Otra vez. De cualquier modo, las sociedades no humanas más complejas, las de los insectos, son resultado de una conducta instintiva cuyas normas se encuentran incorporadas a los genes y al sistema nervioso de cada insecto desde que nace. Tampoco ninguna sociedad humana emplea el fuego. Tampoco ninguna sociedad no humana emplea el fuego. Con excepciones insignificantes, las sociedades de insectos funcionan con la energía producida por el cuerpo del insecto mismo. Así pues, es justo considerar a las sociedades humanas como fundamentalmente diferentes de otras sociedades y atribuirles únicamente a ellas lo que llamamos civilización. Un tercer grupo de cambios empezó hace unos 200 años con el perfeccionamiento de una máquina práctica de vapor, lo que condujo a la revolución industrial que todavía prosigue.
Además, hace unos 20 años empezamos a disponer de algunas clases de energía que podían escapar al espacio exterior en cantidades notables. Entonces, nos volvimos detectables. En suma, no buscamos nada más vida extraterrestre, tampoco solo inteligencia extraterrestre, buscamos civilización extraterrestre, que disponga de suficiente energía y que sea lo bastante refinada para ser detectable a través de distancias interestelares. Después de todo, si el nivel de vida, inteligencia, civilización es tal que resulta indetectable, nosotros no vamos a ser quienes las descubramos. Y ahora, es justo decir que en la Tierra hay exactamente una civilización de la clase que buscamos, solamente una, la nuestra. Hasta donde sabemos, nunca ha habido ninguna otra civilización de esta clase en la Tierra, y hace solo unos cuantos años que nuestra propia civilización se convirtió en la clase a la que me refiero, es decir, es una civilización detectable. Naturalmente, ahora que he demostrado que en nuestro papel de creadores de civilización somos los únicos en la Tierra, tal soledad no es una gran tragedia después de todo. La Tierra ya no es el único mundo en la conciencia de los seres humanos. Solo necesitamos buscar civilizaciones en otras partes, en otros mundos, y entonces, tal vez, se descubra que no estamos solos. Esta publicación es de 1979.